¿Quién llora hoy en día? Por Leonard Ravenhill. La iglesia tal como la conocemos hoy parece estar a 1.000.000 de millas de la iglesia del Nuevo Testamento. Puede que sea una gran generalización, pero me mantendré firme en ella. Hay un abismo entre nuestro cristianismo promedio y la iglesia del Nuevo Testamento que hace que el Gran Cañón parezca una caries en el diente de alguien. ¿Qué es lo que falta en nuestras iglesias? Para usar un término del Antiguo Testamento, es la carga del Señor. Una de las tragedias de la hora es que la voz del profeta ya no se escucha en la tierra. ¿Dónde está el lamento por los perdidos? Isaías era un hombre muy preocupado por su pueblo y su pecado. También lo era Jeremías. Su preocupación por el pueblo lo hizo llorar día y noche. El último avivamiento mencionado en el Antiguo Testamento se encuentra en el libro de Joel. El profeta Joel convocó una asamblea solemne y dijo, entre la entrada y el altar, lloren los sacerdotes, ministros del Señor, Joel 2, 17. Bueno, seamos sinceros, ¿quién llora hoy en día? Necesitamos un avivamiento en la iglesia, pero cometemos un gran error al poner la carga del avivamiento en las bancas de la iglesia. Cuando leo las Escrituras, Dios la pone en el púlpito. Necesitamos predicadores que sean conscientes de la eternidad, que lleguen al púlpito inclinados ante el pecado del mundo, sí, y tal vez ante el pecado de la congregación. En cambio, tenemos a alguien que viene y dice, mira, arrodíllate aquí durante 5 minutos, y esto es lo que obtendrás. Tu nombre en el libro de la vida del Cordero, una mansión en la calle principal, una corona de 5 pisos, gobernar 5 ciudades, y una entrada gratis a la cena de las bodas del Cordero. Anhelo escuchar una voz que declare el juicio de Dios sobre la impiedad que ve a su alrededor. ¿Dónde está el líder denominacional que tiene el evangelio hirviendo en sus venas como Jeremías en el capítulo 20? Muchos de nuestros predicadores parecen incapaces de ser volcánicos. Muchos sermones se han convertido en entretenimiento religioso y no conmueven a nadie a lágrimas de arrepentimiento. El verdadero profeta de Dios no se preocupa en primer lugar por la nación, ni siquiera por la iglesia. Le preocupa que Dios sea insultado abiertamente, que las leyes de Dios sean quebrantadas, que el Hijo de Dios sea rechazado, y esto en una tierra que parece estar saturada del Evangelio. Sin embargo, cada día se cometen millones de pecados. El nombre de Jesús es tomado en vano 1.000.000 de veces, y todo el tiempo el país está inundado de mensajes religiosos. Recuerden, Sodoma no tenía predicadores, Sodoma no tenía locutores del Evangelio. Estados Unidos tiene miles de estaciones de radio y varias de ellas, en algún momento del día, transmiten un programa del Evangelio. Pero ¿cuántos lo escuchan? Las luces están destellando en el mundo que nos rodea. Nuestra civilización está al borde del desastre y a solo un latido del juicio. Pero ¿quién nos está advirtiendo? Cuando Alexander McLaurin fue llamado al púlpito de una gran iglesia bautista en Manchester, Inglaterra, se sentó con sus diáconos y dijo, caballeros, hay un asunto que resolver antes de que tome esta posición. ¿Quieren mi cabeza o mis pies? Pueden tener uno o el otro, no ambos. Puedo andar por ahí haciendo esto y aquello y tomando té, si así lo desean, pero no esperen que les traiga algo que sacuda esta ciudad. Dios no llama a los hombres al púlpito para que se conviertan en personas que hacen todo tipo de cosas para hacer recados. Los llama a postrarse ante Él. Los diáconos del Dr. McLaurin entendieron el mensaje, pero ¿quién se postra ante Dios hoy? Cuando hablo con predicadores como lo he hecho con frecuencia en los últimos años, les digo, no tienen nada que hacer bíblicamente excepto cumplir Hechos 6 entregándose continuamente al ministerio de la palabra y a la oración. Al escribir a los tesalonicenses, el apóstol Pablo dijo, estoy orando noche y día. ¿Por qué estaba orando? No por un mundo perdido o por la caída del imperio romano. Él dijo, oro noche y día para ver tu rostro y suplir lo que falta a tu fe, 1 Tes. 3, 10. Tenían fe, pero era deficiente. Es tarea del pastor suplir esa falta. La carga del Señor en el Antiguo Testamento no era para los amalecitas, hititas, fereceos o jebuseos. La principal preocupación de Dios era Israel. De la misma manera, ni una sola epístola en el Nuevo Testamento estaba dirigida a los perdidos. Cada carta estaba dirigida a los cristianos. El Dr. Orton Wiley señala que la epístola a los hebreos no contiene una sola palabra para los hombres y mujeres perdidos. ¿Por qué? Porque solo una iglesia fuerte en la fe, una iglesia revivida, puede ser utilizada por Dios para alcanzar a los perdidos. La enfermedad de la iglesia, creo, es doble. Primero, hemos enseñado a la gente a testificar y a trabajar, pero no les hemos enseñado a adorar. Los cristianos no se toman el tiempo para ver a Dios en gloria, majestad y santidad.
Conozco predicadores a quienes no les importa tomarse 3 días para cazar alces o patos, pero a quienes no les importan lo suficiente las almas humanas como para ponerse a ayunar, orar y buscar el rostro de Dios. Conozco diáconos que comienzan a inquietarse si el servicio del domingo se extiende 5 minutos más de lo previsto porque quieren apresurarse a volver a casa para ver el partido de béisbol. ¿Cómo creen que lo soportarán en la eternidad? La segunda causa de la enfermedad de la iglesia es que la reunión de oración se ha vuelto casi obsoleta. He visitado algunas de las iglesias más famosas del mundo y he descubierto algo curioso acerca del servicio de mitad de semana. 2/3 de la reunión de oración, promedio, si es que se lleva a cabo, es en realidad un estudio bíblico. Se agrega una oración o dos al final, y eso es todo. Pablo dijo que él sufría dolores de parto en oración. ¿Somos nosotros mayores que Pablo? Él dijo, estoy con dolores de parto, Gálatas 4:19. No creo que un hombre tenga derecho a predicar sobre el texto, os es necesario nacer de nuevo, a menos que primero haya sufrido dolores de parto, para que las personas puedan nacer de nuevo. Algunos pastores me dicen que la suya es una iglesia del Nuevo Testamento. Permítanme describir una iglesia del Nuevo Testamento a partir de Hechos 4. La gente iba a la iglesia todos los días, oraban todos los días, partían el pan todos los días, traían almas al Señor todos los días. Cada diácono en esa iglesia del Nuevo Testamento fue separado y probado para ver si estaba lleno de fe y del Espíritu Santo. ¿Cuál es, entonces, la carga del Señor para hoy? Él está preocupado por los pecadores que son rebeldes, que tienen el puño en alto contra Dios. Él está preocupado por los predicadores, para que prediquen su juicio. Y está preocupado por su iglesia, la novia por la que Él viene. La gente a veces me pregunta, ¿son estos los últimos días? Y yo les digo, no. Creo que estamos en los últimos minutos de esta dispensación, o tal vez en los últimos segundos según el conteo de tiempo de Dios. Y sin embargo, si pudiera, me gustaría convocar a miles de predicadores en diferentes países del mundo para pasar una semana en oración por la renovación. Me gustaría ver que se les dé instrucción en la oración. No seminario sobre la oración, claro, sino exhortación a orar. Pasaríamos toda la semana orando, con descansos periódicos. Creo que esto podría ser un detergente en la vida de la iglesia. Sería un proceso de limpieza. Podríamos regresar a nuestras iglesias y tal vez evitar el juicio, y Dios traería el avivamiento que debe venir. Antes de que Jesús venga, estoy convencido de que veremos un gran Pentecostés que superará al Pentecostés de Pentecostés. Dios derramará su espíritu sobre toda carne, como dijo Joel. Nuestros hijos e hijas profetizarán. Dios producirá una raza de gigantes espirituales para la última y poderosa reunión. Hoy Dios tiene a estos líderes escondidos, pero en el gran día del Señor los sacará a la luz, y los últimos serán los primeros. Ruego que ese día llegue pronto.